Lo que pasó después de que crucé la frontera, nadie debía enterarse. Hace 3 meses volví a México después de 9 años en Estados Unidos. 9 años trabajando sin parar para darles todo a mis 3 hijos. 9 años mandando dinero cada semana para que estudiaran, comieran bien, tuvieran lo que yo nunca tuve. 9 años soñando con el día en que tocaría la puerta de mi casa y mis hijos correrían a abrazarme llorando de felicidad. Pero cuando toqué esa puerta con las manos temblando de emoción, escuché voces adentro. Escuché a mis hijos. Sabía que estaban ahí. Toqué más fuerte. Grité sus nombres. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Mi hijo mayor, de 17 años, diciéndoles a sus hermanos que no abrieran, que se quedaran callados, que yo me iba a ir si pensaban que no había nadie. Me quedé ahí parada durante 2 horas tocando esa puerta, llorando, suplicando. Y ellos nunca abrieron. Lo que descubrí después sobre lo que hicieron con el dinero que mandé, las mentiras que les contaron sobre mí, y la razón real por la que me odiaban, me demostró que a veces tus propios hijos pueden convertirse en extraños que te desprecian. Suscríbete al canal si crees que ninguna madre merece ser rechazada por los hijos que sacrificó todo para mantener. Mi nombre es Carmen, tengo 44 años, y lo que voy a contarte hoy es la historia de cómo perdí a mis 3 hijos sin que se murieran, sin que se fueran. Los perdí estando ellos vivos, estando yo viva, simplemente porque me odiaron tanto, que prefirieron pretender que yo no existía. Pero para que entiendas cómo llegamos a ese punto, tengo que contarte toda la historia desde el principio, porque esto no empezó con una puerta cerrada. Empezó 9 años antes, con una decisión que pensé era la correcta. En el año 2015 yo vivía en Oaxaca con mis 3 hijos. Diego de 8 años, Sofía de 6 y Mateo de 4. Era madre soltera. El papá de los niños nos había abandonado cuando Mateo era bebé. Yo trabajaba vendiendo comida en el mercado, pero ganaba muy poco. Apenas nos alcanzaba para comer. Vivíamos en un cuartito de una sola habitación donde los 4 dormíamos en la misma cama. Yo veía a mis hijos con ropa vieja, con zapatos rotos, y me partía el alma. Diego me pedía una bicicleta para su cumpleaños, y yo tenía que decirle que no teníamos dinero. Sofía necesitaba lentes pero no podía pagárselos. Mateo se enfermaba seguido, y yo no tenía ni para llevarlo con un doctor decente. Una conocida me habló de la posibilidad de irme a trabajar a Estados Unidos. Me dijo que allá podía ganar en 2 semanas lo que ganaba en 3 meses, que podía cambiar la vida de mis hijos. La idea me aterraba porque significaba dejarlos, pero también me emocionaba porque finalmente podría darles lo que necesitaban. Hablé con mi mamá. Le pedí que cuidara a los niños mientras yo me iba a trabajar al norte, que sería temporal, 3 o 4 años máximo. Mi mamá aceptó. Me dijo que ella los iba a cuidar bien, que no me preocupara. El día que me fui, fue el peor de mi vida. Diego me abrazó llorando, y me hizo prometerle que iba a regresar pronto. Sofía no entendía bien por qué me iba, y solo lloraba. Mateo era tan chiquito que no comprendía nada, solo veía a todos llorar y lloraba también. Les prometí que iba a llamarlos todas las semanas, que les iba a mandar dinero para todo lo que necesitaran, que iba a ser solo por un tiempo corto. Llegué a Los Ángeles en abril del 2015. Conseguí trabajo limpiando casas. Al principio ganaba poco, pero conforme fui consiguiendo más clientes, empecé a ganar mejor, y cumplí mi promesa. Cada semana sin falta mandaba dinero a mi mamá. 300, 400, hasta $500 a la semana, cuando tuve más trabajo. Los llamaba todos los domingos. Al principio, las llamadas eran hermosas. Los niños me contaban todo, me decían que me extrañaban. Yo les decía que también los extrañaba. Mi mamá me decía que estaban bien, que usaba el dinero para darles todo lo que necesitaban,
Pero algo empezó a cambiar después del primer año. Las llamadas se volvieron más cortas. Los niños ya no querían platicar mucho. Cuando les preguntaba cómo les iba, me contestaban con monosílabos. Bien, normal. No sé. Le preguntaba a mi mamá si pasaba algo. Me decía que no, que era normal, que los niños estaban creciendo, y ya no eran tan expresivos. Tenía sentido. Diego ya tenía 9 años. Era normal que ya no quisiera platicar tanto con su mamá. Pero en el segundo año, las cosas empeoraron. Diego empezó a contestarme con groserías cuando lo llamaba. Me decía que lo dejara en paz, que estaba ocupado. Sofía lloraba pero no me decía por qué. Mateo simplemente no quería hablar conmigo. Le preguntaba a mi mamá qué estaba pasando. Me decía que eran cosas de niños, que estaban en una etapa difícil, que no me preocupara tanto. Pero yo estaba preocupada. Sentía que estaba perdiendo a mis hijos y no entendía por qué. En el tercer año, Diego dejó de contestar mis llamadas completamente. Cuando marcaba, mi mamá me decía que no estaba, que había salido con amigos. Sofía me hablaba pero muy cortante, como obligada. Mateo se ponía, pero solo decía que sí o que no a todo lo que le preguntaba. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse oscura, porque yo no sabía que mientras yo trabajaba como esclava en Estados Unidos, mientras me desvelaba limpiando oficinas para mandarles más dinero, mi propia madre les estaba llenando la cabeza de veneno contra mí. Pero no me adelanto. Todavía no sabía nada de eso. Yo seguía pensando que era normal, que los niños estaban creciendo y la distancia nos estaba separando. Así que trabajé más duro. Mandé más dinero. Pensaba que si les daba más cosas materiales, eso compensaría mi ausencia. En el cuarto año, mi mamá me dijo que Diego quería entrar a una escuela privada más cara. Le dije que sí, que le mandara el dinero que necesitara. Mi mamá me pidió $1000 al mes solo para la escuela de Diego. Le mandé. Me pidió más para uniformes, útiles, actividades. Le mandé todo. Lo mismo con Sofía. Me dijo que quería clases de ballet, que necesitaba un tutor para matemáticas. Le mandé el dinero. Con Mateo igual. Inscripciones, materiales, ropa, todo lo que mi mamá me pedía, yo se lo mandaba. Estaba mandando más de $2000 al mes. Era casi todo lo que ganaba. Yo vivía con lo mínimo, comía lo más barato, no me compraba nada, todo era para mis hijos. ¿Alguna vez has trabajado tanto que tu cuerpo te suplica descanso pero tu mente te dice que sigas porque es por tus hijos? ¿Has mandado cada centavo pensando que estás construyendo su futuro, sin saber que estás pagando para que te odien? Lo que descubrí sobre a dónde iba realmente ese dinero te va a hacer cuestionar todo. Suscríbete al canal si crees que las abuelas que traicionan a sus hijas merecen ser expuestas. En el quinto año, las llamadas prácticamente desaparecieron. Cuando marcaba, mi mamá me decía que los niños no querían hablar conmigo, que estaban enojados porque nunca regresaba, que les prometía que volvería pronto, pero nunca lo hacía. Le expliqué que estaba trabajando para ellos, que por eso no podía regresar todavía. Mi mamá me decía que los niños no entendían eso, que para ellos yo los había abandonado. Esas palabras me dolieron muchísimo. Pero seguí mandando dinero, seguí trabajando, seguí creyendo que algún día todo valdría la pena. En el sexto año, mi mamá empezó a pedirme cantidades cada vez más grandes. Me dijo que Diego necesitaba una computadora nueva, $2000. Se la mandé. Me dijo que Sofía necesitaba un celular para estar comunicada, $1000. Se lo mandé. Me dijo que tenían que arreglar cosas de la casa, $3000. Los mandé. Yo estaba trabajando hasta 18 horas al día para poder mandar todo ese dinero. Tenía 2, a veces 3 trabajos al mismo tiempo. Limpiaba casas de día, oficinas de noche, y los fines de semana ayudaba en eventos. No descansaba nunca, pero valía la pena. Era por mis hijos.
O eso pensaba. En el 7º año, empecé a escuchar rumores. Una conocida del pueblo que vivía en Los Ángeles me contactó por Facebook. Me preguntó si era verdad que le estaba mandando tanto dinero a mi mamá. Le dije que sí, que mandaba lo que mis hijos necesitaban. Ella se quedó callada un momento. Luego me dijo algo que me hizo dudar de todo. Me dijo que su hermana vivía en el mismo barrio que mi mamá en Oaxaca, que había visto a mi mamá comprando cosas caras, paseando en coches nuevos, yendo a restaurantes elegantes, que la casa donde vivían ahora era enorme, con alberca. Le pregunté si estaba segura. Me dijo que sí, que su hermana le había mandado fotos. Me las envió, y no lo podía creer. Era mi mamá, vestida con ropa de marca, con joyas, en una casa gigantesca, que yo nunca había visto. Le marqué a mi mamá de inmediato. Le pregunté por qué había una casa nueva si se suponía que el dinero era para mis hijos. Mi mamá se puso nerviosa y me dijo que había comprado esa casa para los niños, que necesitaban un lugar más grande. Le pregunté por qué no me había dicho antes. Me contestó que iba a ser sorpresa para cuando regresara. Algo no cuadraba, pero quería creerle. Era mi mamá. No me iba a robar. Pero empecé a hacer preguntas. Le pedí que me mandara los recibos de las colegiaturas de los niños. Me dio excusas. Le pedí fotos recientes de ellos. Me mandaba, pero muy de vez en cuando. Le pedí que me dejara hablar con ellos. Me decía que no estaban. Que luego, en el 8º año, una prima lejana que seguía viviendo en el pueblo, me mandó un mensaje por Facebook. Me dijo que necesitaba decirme algo, pero que tenía miedo. Le supliqué que me dijera qué pasaba. Me dijo que mis hijos odiaban hablar de mí. Que cuando alguien preguntaba por mí, ellos decían que yo los había abandonado, que no les importaba, que mi mamá les decía a todos que yo ya no mandaba dinero, que ella los mantenía con su pensión. Le pregunté si estaba segura. Me dijo que sí, que todo el pueblo sabía, que mi mamá había estado diciendo durante años que yo era una mala madre que los abandonó y que nunca mandaba nada. Pero eso no podía ser verdad. Yo mandaba dinero cada semana. Tenía todos los comprobantes. Miles y miles de dólares durante 8 años. Entonces mi prima me dijo algo que me hizo entender todo. Me dijo que mi mamá les había estado diciendo a mis hijos que yo tenía otra familia en Estados Unidos, que me había olvidado de ellos, que el dinero que ella les daba era de su pensión y de su trabajo, no mío, que yo nunca llamaba, nunca preguntaba por ellos, nunca mandaba nada. Todas mentiras. Mentiras que mi propia madre les estuvo metiendo en la cabeza a mis hijos durante 8 años. Le pregunté por qué mi mamá haría eso. Mi prima me dijo que porque mi mamá se estaba quedando con todo el dinero, que había comprado esa casa enorme, coches, ropa cara, joyas, que mis hijos seguían yendo a escuelas públicas normales, usando ropa normal, que todo el dinero que yo mandaba para ellos, mi mamá se lo gastaba en ella, y para que los niños no sospecharan, para que no preguntaran dónde estaba el dinero de su mamá, mi mamá les dijo que yo no mandaba nada, que yo los había olvidado, que yo era una mala madre. ¿Sabes qué se siente descubrir que tu propia madre te traicionó de la forma más vil? Que robó el dinero que mandaste para tus hijos y los envenenó contra ti para que no preguntaran. Esto apenas es el principio de la pesadilla. Suscríbete al canal si crees que el robo más doloroso es el que viene de tu propia familia. Esa noche no dormí. Revisé todos mis comprobantes de envío. Sumé todo. En 8 años había mandado más de $150,000. $150,000 que se suponía eran para mis hijos y que mi mamá se había robado. Le marqué. Le reclamé. Le dije que sabía la verdad. Mi mamá primero lo negó. Luego se puso agresiva. Me dijo que yo qué sabía, que yo no estaba ahí, que ella era la que había criado a mis hijos mientras yo disfrutaba la vida en Estados Unidos. Le grité que yo no estaba disfrutando nada, que trabajaba como esclava para mandarles dinero,
Me contestó que ese dinero lo había usado como ella quiso, que ella merecía algo después de hacerse cargo de 3 niños que no eran suyos. Le pregunté por qué les mentía a mis hijos sobre mí. Se rió. Una risa cruel. Y me dijo que mis hijos necesitaban olvidarse de mí, que yo ya no era parte de sus vidas, que ella era su verdadera madre ahora. Le grité que iba a regresar, que iba a contarles la verdad a mis hijos. Mi mamá me dijo que hiciera lo que quisiera, que mis hijos ya me odiaban tanto que nunca me iban a creer, y colgó. Esa fue la última vez que hablé con mi mamá antes de regresar. Pasé los siguientes meses planeando mi regreso. Arreglé papeles, junté dinero para el viaje, renuncié a mis trabajos. En septiembre del 2024, 9 años después de haberme ido, regresé a México. No le avisé a mi mamá. No le avisé a nadie. Quería llegar por sorpresa. Quería ver a mis hijos y explicarles todo antes de que mi mamá pudiera llenarles la cabeza con más mentiras. Llegué a Oaxaca en un martes por la tarde. Tomé un taxi hasta la dirección que tenía. Cuando llegué, no podía creer lo que veía. Era una casa enorme de 2 pisos, con reja eléctrica, jardín, alberca, todo pagado con mi dinero. El dinero que debió haber sido para la educación de mis hijos. Me bajé del taxi con mi corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a dar un infarto. Caminé hasta la puerta. Respiré profundo. Y toqué el timbre. Escuché voces adentro. Voces que reconocía. Mis hijos. Estaban ahí. Después de 9 años, estaban a metros de distancia de mí. Toqué de nuevo. Las voces se callaron. Esperé. Nadie abría. Toqué más fuerte. Grité que era yo. Carmen. Su mamá. Que por favor abrieran. Silencio. Y entonces lo escuché. La voz de Diego, mi hijo mayor, ahora de 17 años. Una voz que ya no era de niño sino de hombre, diciéndole a alguien adentro que no abrieran, que me quedara callados, que yo me iba a ir si pensaban que no había nadie. Sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Mi propio hijo, ordenándoles a sus hermanos que no me abrieran la puerta. Seguí tocando. Seguí gritando. Les grité que sabía que estaban ahí, que necesitaba hablar con ellos, que era su mamá y tenía derecho a verlos. Nada. Silencio absoluto. Me senté en el piso frente a esa puerta. Y me puse a llorar. Lloré como nunca en mi vida. Lloré por los 9 años perdidos. Lloré por el dinero robado. Lloré por mis hijos que me odiaban sin saber la verdad. Estuve ahí 2 horas. Tocando de vez en cuando. Suplicando que me abrieran. Explicándoles a través de la puerta que yo nunca los abandoné. Que trabajé por ellos. Que les mandé dinero. Que todo era una mentira de su abuela. Nunca abrieron. Al anochecer llegó mi mamá. Venía en un coche nuevo. Último modelo. Cuando me vio sentada frente a la puerta, se detuvo. Salió del coche y caminó hacia mí con una sonrisa burlona en la cara. Me preguntó qué hacía ahí. Le dije que venía a ver a mis hijos. Me dijo que mis hijos no querían verme, que les había preguntado y dijeron que no. Le grité que eso era mentira, que ella les había lavado el cerebro, que les había robado. Mi mamá se rió y me dijo que probara, que intentara convencer a mis hijos que ella era la mala cuando ella había estado ahí todos los días mientras yo disfrutaba en Estados Unidos. Le grité que yo no disfrutaba nada, que trabajé como animal por ellos. Mi mamá me dijo que eso no importaba, que lo único que importaba era que yo no estuve, y que ella sí. Abrió la puerta de la casa con sus llaves. Entró. Y me cerró la puerta en la cara. ¿Has tocado la puerta de tu propia casa y que te la cierren? ¿Has suplicado ver a tus hijos y que ellos elijan esconderse de ti? Lo que pasó después me enseñó que a veces no hay forma de ganar una batalla contra el veneno que otros sembraron. Suscríbete al canal si crees que la verdad siempre debería tener oportunidad de ser escuchada.
Esa noche dormí en un hotel barato. Al día siguiente volví temprano. Me quedé afuera de la casa esperando ver a mis hijos salir para ir a la escuela. A las 7 de la mañana se abrió la puerta. Salió Diego. Ya era un joven de 17 años, alto, se parecía tanto a su papá. Cuando me vio parada ahí, su cara se llenó de asco puro. Le dije que necesitábamos hablar. Me contestó que no tenía nada que hablar conmigo. Le supliqué que me diera 5 minutos. Me dijo que me fuera, que no me quería en su vida. Le dije que yo era su mamá. Me contestó que su mamá era su abuela, la mujer que lo crió. No la extraña que lo abandonó. Traté de explicarle, de decirle que yo trabajé por él, que mandé dinero, que todo era mentira. Diego me interrumpió. Me dijo que mi mamá le había mostrado pruebas, que le había enseñado mensajes donde supuestamente yo decía que ya no quería saber nada de ellos, que tenía otra familia. Le dije que esos mensajes eran falsos, que yo nunca dije eso. Diego me miró con desprecio, y me dijo que por qué le iba a creer a mí sobre su abuela, la mujer que lo había alimentado, vestido, cuidado durante 9 años. Salieron Sofía y Mateo. Sofía ahora tenía 15 años, Mateo 13. Cuando me vieron, Sofía empezó a llorar y se metió corriendo a la casa. Mateo me miró con miedo, como si yo fuera peligrosa. Le hablé a Mateo. Le dije que era su mamá. Él negó con la cabeza, y me dijo que su mamá era su abuela, que yo era solo la señora que los dejó. Diego me empujó. Me dijo que me fuera, que los dejara en paz, que si no me iba llamaba a la policía. Le dije que él no me podía hacer eso, que era su mamá, que tenía derechos. Me contestó que yo renuncié a mis derechos cuando me fui hace 9 años, y los 3 se fueron. Me dejaron ahí parada, llorando, destruida. Intenté acercarme a ellos durante las siguientes semanas. Los buscaba a la salida de la escuela. Diego me insultaba y se iba. Sofía lloraba y corría. Mateo simplemente me ignoraba como si fuera invisible. Intenté hablar con sus maestros, explicarles la situación. Me dijeron que no podían meterse en asuntos familiares. Fui con un abogado. Le conté todo. Me dijo que legalmente yo seguía siendo su madre, que podía demandar custodia o al menos un régimen de visitas, pero me advirtió que mis hijos ya eran grandes, que si declaraban ante un juez que no me querían ver, el juez probablemente los escucharía. Decidí intentarlo de todos modos. Demandé a mi mamá. Inicié un caso por alienación parental y por el dinero robado. El proceso ha sido un infierno. Mi mamá contrató abogados caros, pagados con mi dinero. Mis hijos tuvieron que declarar, los 3 dijeron que yo los abandoné, que nunca les importé. Cuando el juez me preguntó si tenía pruebas de que mandaba dinero, saqué todos mis comprobantes. $150,000 en 9 años. El juez se quedó impactado. Le preguntó a mi mamá qué había hecho con ese dinero. Mi mamá dijo que lo usó para mantener a los niños. El juez le pidió comprobantes, recibos de escuelas, doctores, ropa, comida. Mi mamá no pudo presentar casi nada, porque la verdad es que se lo gastó en ella. El caso todavía está en proceso. El juez ordenó que mi mamá me devuelva una parte del dinero y que mis hijos vayan a terapia psicológica para trabajar la alienación parental. Pero hasta ahora, mis hijos se niegan a verme, se niegan a escucharme, siguen creyendo que yo soy la mala, que los abandoné sin razón. He intentado todo, les he mandado cartas explicando la verdad, las rompen sin leer, les he mandado los comprobantes de dinero, los tiran, les he rogado que me den una oportunidad, me ignoran. Han pasado 3 meses desde que regresé. 3 meses viviendo en el mismo pueblo que mis hijos, pero siendo una extraña para ellos. ¿He pensado en rendirme? Todos los días. Porque duele demasiado ver a tus hijos y que te miren con odio.
Duele tocar su puerta y que no te abran. Duele saber que diste 9 años de tu vida y $150,000 para que al final te rechacen. Pero no me voy a rendir, porque soy su madre. Y aunque ellos no lo crean ahora, algún día van a crecer, van a madurar, van a empezar a hacer preguntas. Y ese día, yo voy a estar aquí con la verdad. Mi terapeuta me dice que puede tomar años, que la alienación parental es un proceso largo de deshacer, que tengo que ser paciente, pero la paciencia duele. Duele ver pasar los días sin poder abrazar a tus hijos, duele verlos en la calle, y que crucen para no encontrarse contigo. Duele existir en el mismo espacio que las personas que más amas y ser invisible para ellos. Me arrepiento de haberme ido a Estados Unidos con todo mi ser. Debí haberme quedado. Debí haber encontrado otra forma, porque ninguna cantidad de dinero vale la pena si pierdes a tus hijos. Pero también aprendí algo. Nunca confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en tu propia madre, porque hay gente capaz de traicionarte de formas que nunca imaginarías. A todas las madres que están trabajando lejos de sus hijos, documenten todo. Hablen directamente con sus hijos siempre que puedan. No dejen que nadie controle completamente la relación, y regresen antes de que sea demasiado tarde. A todas las abuelas que están cuidando a sus nietos, recuerden que no son su mamá, que por más que ayuden, no deben nunca tratar de reemplazar a la madre ni envenenar a los niños contra ella. Si mi historia te tocó el corazón, compártela. Que otras madres la vean y no cometan mis errores. Que otros abuelos la vean y entiendan el daño que pueden causar. Gracias por haberme escuchado. Y si tus hijos están lejos, llámalos hoy. Diles que los amas. Porque el tiempo pasa más rápido de lo que crees, y un día puede ser demasiado tarde.